Así vamos con el análisis. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortage Funds SICAV. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está? Hola. Hola. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está? Le preguntaba, le decía, dato de la zona euro con un crecimiento bastante exiguo, 0,3% en el tercer trimestre. Parece casi evidente que nos vamos a contracción hacia final de año. ¿Recesión para el primer trimestre de 2023? Pues yo creo que sí. Yo creo que ya para el primer trimestre del año que viene vamos a una recesión clara. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo han empujado realmente a que lleguemos a esta situación, pero una situación absolutamente inevitable. Dentro del Banco Central Europeo han intentado por todos los medios hacernos creer que no íbamos a llegar a esta situación, pero los datos empujaban claramente hacia este escenario, sobre todo si tenemos en cuenta el débil crecimiento, por no decir contracción, de Alemania, que es el motor de Europa. Le voy a cambiar el tercio porque se habla mucho de si en vez de 0,75 va a ser 0,5, que parece claro que subirán un 0,5% los tipos de interés tanto Banco Central Europeo como Reserva Federal la semana que viene, pero digo, le voy a cambiar el tercio porque me dice usted, los datos nos empujaban y nos hablan claramente de esa contracción, de esa recesión que parece que nos vamos a encontrar a finales del primer trimestre del 23. La inflación sigue desbocada, más allá de que haya cierta contención, y parece que tiene que ver más con los giros energéticos, esa contención, que con las propias subidas de interés. Lo que está claro es que están derribando el mercado de la vivienda. Hoy un nuevo golpe en Estados Unidos, en China tienen problemas, todo el mundo con problemas en la vivienda. A niveles casi de 2008. Hoy lo hemos visto también en Reino Unido, lo estábamos viendo en Alemania, casi España, de lo poquito que nos falta por acercarse ahí. ¿Tiene sentido todo lo que se están cargando o deberían incluso frenar más allá del 0,5? Yo pienso que van a ir al 0,5. Van a ir al 0,5 porque una subida de 0,75 puntos básicos, que era lo que Estados Unidos debería subir, a mi modo de ver, el mercado empieza ya a entender que una subida de 0,75 puntos básicos es ya demasiada subida. Y la Reserva Federal lo que entiende es que empiezan a verse los resultados de las subidas de 75 puntos básicos en los últimos meses se van a empezar a ver ahora. Por tanto, van a aflojar un poquito para ver si efectivamente estas subidas de tipos, pues el mercado las contempla en los próximos meses. Lo que está muy claro, y es lo que el mercado no descuenta y debería hacerlo, es que si bien la subida de tipos va a ser de apenas 50 puntos básicos, sin embargo, lo que ha dicho la Reserva Federal y el Banco Central Europeo calla, pero obviamente otorga, es que las subidas de tipos de interés van a prolongarse en el tiempo. No van a ser 50 puntos básicos para que la próxima sea de 0,25. No. Nos van a ir probablemente Estados Unidos a niveles del 5,50, incluso del 6%, y si Bullard tiene razón, podría llegar al 7%, y obviamente en ese escenario el sector inmobiliario, como tú muy bien apuntas, prácticamente colapsaría y tendríamos una recesión bastante más profunda de lo que el mercado vaticina. Claro, por eso le pregunto si tiene sentido esto que están haciendo. No deberían, o sea, a tenor de que la energía parece un factor clave, especialmente en Europa, le hablo, un factor clave en la determinación de la inflación, en las subidas de inflación. Entonces, llegados a ese punto, ¿no están provocando una crisis más aguda? Pues es que la realidad es que probablemente la provoquen. Muchas veces los bancos centrales siempre están en entredicho porque muchas veces intentan ayudar a la economía y a veces la perjudican, ¿no? El problema está en que el tema energético realmente hay tiene muy poco, hablando del Banco Central Europeo, tiene muy poca capacidad de actuación. Es decir, va a depender de lo que Rusia decida, y en un otoño-invierno que ya apunta que va a ser bastante más duro de lo que nos gustaría, pues podemos tener un colapso de precios con el tema del gas y del petróleo bastante importante y empujar a la crisis, ¿no? De una manera clara, lo que ha demostrado es que en estos momentos estaba bajando la inflación fundamentalmente porque están bajando los precios energéticos, pero sin embargo la subyacente no lo estaba haciendo, y probablemente ya apuntan que en compañías españolas del sector, como ocurre con IKEA, o empresas como podría ser Inditex, pues van a tener que subir los sueldos de una manera muy significativa, y esto va a hacer que la subyacente crezca, y por tanto yo pienso que no están consiguiendo detener la inflación. Por tanto, como tú bien indicas o muy bien apuntas, probablemente lo que estén realizando los bancos centrales incluso perjudicar más a la economía. Pero es que la perjudican, pero es que tampoco tienen muchas más opciones. Es decir, no pueden quedarse quietos y tienen que intentar enfriar la economía como sea. Ayúdeme, ¿por qué no se pueden quedar quietos? No se pueden quedar quietos.
la inacción lo que demuestra es que no saben qué hacer. Entonces ellos tienen que tomar una decisión, acierten o no acierten. Bueno, Y la tampoco está realidad es que apareciendo otra cosa, si me permite. mantener los tipos bajos generaría todavía más inflación, generaría más calentamiento de la economía y nos encontraríamos en una situación tremenda de segunda vuelta con una espiral inflacionista muy alta con un crecimiento muy bajo. Entraremos en una estanflación, por no decir algo peor, y por tanto no pueden quedarse quietos. ¿Qué tienen que hacer? Inflar la economía. Y eso es peor, permítame, yo ya que le tengo, aprovecho, Rafael, pero es peor eso que una inflación de 2 dígitos que está llevando a lo que está llevando, destruir el mercado de la vivienda, acabar impactando también en el empleo, llevarnos a una recesión. Reino Unido tiene huelgas de aquí al 25 de diciembre en todos los sectores. Hay regentes de los pubs que están cerrando el pub para ponerse en huelga. Claro, es que, a ver, la situación es como tú muy indicas, es decir, vamos a ver, nos encontramos con una inflación de doble dígito, pero el problema está en que el crecimiento económico es muy bajo, pero sin embargo en el Reino Unido tiene una tasa de desempleo de apenas un 4,5%, es decir, la gente trabaja. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la inflación es del 10%, van a exigir subidas salariales del 10-12%. Los costes salariales, los costes energéticos y los costes laborales hacen que las compañías dejen de ser rentables. ¿Qué ocurre? Que las empresas se acabarán cerrando. Y si las empresas se acaban cerrando, toda esa gente va a la calle. Si esa gente va a la calle, pues la vamos a tener liada. Entonces, al final hay que intentar de una manera solapada, intentar enfriar la economía poco a poco e intentar entrar en lo que se podría llamar una recesión técnica para intentar a partir de ahí bajar la inflación y volver a retomar la senda del crecimiento. La alternativa es crear una recesión brutal con una espiral de inflación del 10, 12, 14%, con subidas salariales del 10%, que no generan riqueza, solamente generan pobreza, cerrarían miles de empresas y nos encontraríamos en una situación verdaderamente dantesca. Con lo cual, hay que intentar, hasta cierto punto, enfriar la economía poco a poco. El sector más perjudicado, obviamente, el sector de vivienda, porque obviamente pues están muy sobrevaloradas y con unas subidas de tipos de interés pues resulta mucho más difícil acceder a la vivienda y entramos en el alquiler. Entras en el alquiler y el alquiler está subiendo a un punto que resulta más caro alquiler que comprar, con lo cual estamos en una situación bastante complicada. Los bancos que están aprovechando la subida de tipos de interés para ser más rentables hasta cierto punto, porque si la mora se dispara, ahí van a tener un problema muy serio para poder obtener rentabilidad si entramos en una mora elevada. Por tanto, la economía, desde luego, está en un punto bastante más complicado de lo que los políticos nos quieren hacer ver. Pues en la situación actual, en ese entorno, para no irse tampoco a ese imaginario tan catastrófico, que bueno, le agradezco que me explique, porque de verdad que uno a veces tiene la duda de si lo que se están haciendo tiene sentido o no. Pero en el escenario actual, con lo que hay, con ese enfriamiento, ¿qué vigila usted? ¿Dónde se puede poner uno ante un 23 como el que se avecina? Pues hombre, lo que estamos entrando fundamentalmente es en compañías de elevado dividendo que tienen capacidad de fijar precios poco apalancadas, compañías líderes en sus sectores y que hacen las cosas realmente bien, ¿no? Por ejemplo, hablamos de empresas como podría ser Coca-Cola o una empresa como podría ser en un momento determinado Inditex o empresas como Johnson & Johnson o el sector farma, que es un sector que es anticíclico y que independientemente del momento del ciclo en que nos encontremos, si una compañía farmacéutica hace un avance significativo en un fármaco o en un avance clínico, pues obviamente se dispara en bolsa, ¿no? Pero lo cierto es que en estos momentos, bueno, hasta cierto punto el cash ahora mismo es la reina de la fiesta, resulta complicado entrar y bueno, en determinados segmentos la renta fija empieza a ser rentable porque las subidas de tipos han permitido que en esos momentos, después de unos años terribles para la renta fija, puedan ver color y probablemente en el 2023 pueda haber recorrido en ese sector. Bueno, con esa clave sí me quedo. Me habla usted también de oportunidades en la renta fija. Le digo, ¿ha visto lo comentaba justo antes de darle paso, Rafael? ¿Ha visto el asunto de la curva de tipos en Alemania? Pues sí, es un verdadero drama, pero es que no solamente pasa en Alemania. Por ejemplo, hablamos de China. China tenía una rentabilidad brutal del 3,40% frente al 0,90% que rentaba el bono a 10 años norteamericano y ahora el bono norteamericano le ha dado la vuelta a la deuda china. Es decir, en Alemania la curva de tipos ha subido de una manera significativa, pero el problema es qué es lo que apunta a una recesión.
es que la curva o sea, que la rentabilidad del bono a 3 meses o a 6 meses es superior al bono a 10 años. Entonces, en ese momento es cuando te das cuenta que las cosas no van bien, por mucho que nos quieran vender que es una cosa puntual y testimonial, porque hace meses, y tú lo sabes, pues se comentaba que la inflación era cuestión de 2 días. Y no, va a ser perenne y probablemente vamos a tener inflación en el 2023 y probablemente incluso en el 2024. Y el problema de la inflación el problema de la inflación ya era anterior a la crisis de Rusia y Ucrania. La crisis de Rusia y Ucrania lo único que ha hecho ha sido disparar la inflación en el tema energético, pero ya la inflación apuntaba que el 2023 podía ser complicado. Y lo está siendo. ¿Y de qué manera, además? Vamos, por todo lo que estamos viendo. Pero bueno, vamos a ver cómo terminamos, que no va a ser poca cosa tampoco eso, y bastante tenemos de momento con acabar el año, si me permite. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortage Funds SICAV. Le agradezco el ratito, la explicación y la docencia que ha tenido en el día de hoy con nosotros aquí en Negocios Televisión. Abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes. Nosotros seguimos al